Buenos días, Jesús es el Cristo. Quiero decirles que si por favor podrían prender sus cámaras para podernos ver a los niños y a todos los maestros, a los pastores. Y voy a leer una escritura. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Nosotros somos el equipo Finisher. ¿Y qué hace un equipo Finisher? Cumple la evangelización mundial. La cumple para que no hayan más discípulos caídos. Como ya ha caído muchos en las manos de Satanás, Señor. Por favor, ayúdanos, que nos ayude para que más personas crean que Jesús es el Cristo y nos multipliquemos, Señor. Y hoy significa... Haz la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa creer? ¿Creer qué? ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo? Fuerte. Que Él es el ungido, el apartado, el escogido, y que vino para resolver Satanás, el pecado y la separación eterna con Dios. Ya lo hizo. Y ya lo hizo perfectamente y eternamente. ¿En dónde? En la cruz, en la resurrección. Le paso a la maestra Laura. Ay, ¿en serio? Sí, oremos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque nos has dado esta vida. Señor, sin ti no podríamos vivir y nadie existiría, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, para que tu regreso sea... para que vayamos rápido, porque solo tú puedes vencer a Satanás. Nadie ni con su propia fuerza lo podía lograr, Señor. Por favor, ayúdanos. O si no vamos a perder contra Satanás. Y él va a ganar contra ti, Señor, y contra mí, y contra todos ustedes. Pero por favor, Señor, ayúdanos para que no pase eso, Señor. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Le doy un paso a la maestra Laura que está acá. Amén, amén. Muy buenos días para todos. Solo Jesús es el Cristo. Quédate acá. Bueno, damos gracias a Dios. Stevitan ha orado por todos nosotros en esta mañana. Ahora vamos también a cantar algunas canciones que proclaman el santo evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Y les voy a pedir el favor a todos los que les es posible, pongámonos en pie y vamos todos a cantar muy fuerte. Los niños tienen mucha energía para saltar, para cantar, para jugar. Pues ahora cuánto más para el pacto de Dios, ¿cierto? Tenemos la vida de Dios en nosotros. Así que vamos a cantar que Jesús es el Cristo. Vamos a cantar el evangelio de Dios. Adelante, cantemos todos. Obedeció la palabra que Dios le mandó. Él de Dios se separó y toda la gente así quedó en desorden y vacío, y en maldición el hombre cayó. La solución que Dios le dio fue la promesa que el Cristo cumplió. En la cruz
Cristo cumplió. En la cruz Jesús venció y la vida a mí me dio. Resolvió todos mis problemas y mi vida entrego yo. Anunciemos el Evangelio con la fe que en nuestros días Jesús el Cristo regresará. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amén, amén. Bueno, aplaudamos fuerte a Jesús el Cristo. Acabamos de cantar que la respuesta de Dios al verdadero problema que tienen todos los niños es Jesús el Cristo. Y esto es una alegría porque Dios nos ha permitido a nosotros esta fe, creer que Jesús es el Cristo que ya todo lo resolvió. Vamos a seguir cantando, cantemos todos juntos que Jesús es el Cristo. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dijeron que Juan, otros dijeron que Elías, Jeremías o algún profeta. Él preguntó a sus discípulos, ¿para ustedes quién soy? Hoy nos pregunta a nosotros, ¿ustedes qué dicen hoy? Que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. Él es verdadero profeta y rey, sacerdote eterno de Dios, quien prometió que volverá. Que Jesús es el Cristo, Hijo del Dios viviente. Él es verdadero profeta y rey, sacerdote eterno de Dios, quien prometió que volverá. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dijeron que Juan, otros dijeron que Elías, Jeremías o algún profeta. Él preguntó a sus discípulos, ¿para ustedes quién soy? Hoy nos pregunta a nosotros, ¿ustedes qué dicen hoy? Que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. Él es verdadero profeta y rey, sacerdote eterno de Dios, quien prometió que volverá. Que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. Él es verdadero profeta y rey, sacerdote eterno de Dios, quien prometió que volverá. Que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. Él es verdadero profeta y rey, sacerdote eterno de Dios, quien prometió que volverá. Que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios viviente. Él es verdadero profeta y rey, sacerdote eterno de Dios, quien prometió que volverá. Amén, amén. Jesús es el Cristo. Muy bien, gracias a todos por estar aquí en este tiempo.
Los niños podrían estar en un parque o haciendo muchas otras cosas, pero han madrugado los discípulos, los niños se han alistado, se han puesto muy bonitos para estar aquí. Entonces vamos a estar todos muy atentos al mensaje que nos van a compartir hoy. La maestra Eunice nos va a hablar acerca del Evangelio de Dios, nos va a enseñar. Así que todos vamos a estar muy atentos, muy juiciositos. Un abrazo para todos. Jesús es el Cristo, Maranata. Buenos días, bendiciones para todos en Jesús el Cristo. Reciban un cordial saludo en las diferentes naciones, tanto en Colombia como en las demás naciones que están en esta mañana aquí presentes a través de Zoom, Facebook, YouTube. Sean todos cordialmente bienvenidos. Nos gozamos por este tiempo tan sumamente importante donde proclamamos el Evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Se proclama a través de la oración, se proclama a través de las canciones, se proclama a través del mensaje, porque el único mensaje que tiene que ser predicado y enseñado es que Jesús es el Cristo para que se crea. Entonces, hoy estaremos hablando acerca del pacto de Dios. Vamos a estar hablando más exactamente acerca del propósito de la Biblia y del ministerio, el objetivo o propósito de la Biblia y del ministerio. Entonces, el domingo pasado, la maestra Teresita nos hablaba acerca del propósito de la Biblia y del ministerio. Ella nos habló de manera amplia acerca de cuál es el propósito de la Biblia. Y es necesario conocer también cuál es el propósito del ministerio. Y cuando hablamos de ministerio, ¿cuál es el ministerio al cual se refiere acá? Es el ministerio de la evangelización mundial. Este es el ministerio. La evangelización mundial es la obra mayor, es la obra más importante que se cumple en toda la tierra. Entonces, vamos a hablar acerca de este ministerio de la evangelización mundial. Es necesario tener muy claro para qué fue escrita la Biblia. Vemos que la Biblia es el libro de Dios, contiene el pacto de Dios. Y la Biblia fue escrita con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito realmente? Vemos acá la Biblia fue escrita para que, como dice Juan 20:31, ¿para qué fue escrita la Biblia? Y dice Juan 20:31 que la Biblia fue escrita, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el único propósito por el cual Dios hizo escribir la Biblia. ¿Para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo. No es otro el propósito, porque creer que Jesús es el Cristo significa que Él es ese ungido de Dios que mediante su muerte en la cruz y la resurrección resolvió de manera perfecta, completa y eterna los verdaderos y gravísimos problemas y todo lo que vino como consecuencia. Esta es la fe que tiene que estar en el corazón del niño, de los niños y de los pequeños y de los grandes. Creer que Jesús es el Cristo es la fe de la cual nos habla toda la Biblia, todas las escrituras. Y entonces, ¿cuál será el propósito del ministerio? ¿Será que el propósito del ministerio es diferente al propósito de la Biblia? No, el propósito del ministerio es el mismo, es cumplir la evangelización mundial. Sabemos que la evangelización mundial es la obra más importante en la tierra. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el regreso de Jesús el Cristo, tiene que ver con la salvación de la humanidad y abarca todas las naciones de la tierra. Entonces, por eso es necesario conocer cuál es el propósito del ministerio. No olvidemos que el ministerio es el ministerio de la evangelización mundial. Entonces, vemos que Jesús el Cristo, Él es el máximo ejemplo. Jesús el Cristo, Él cumplió el ministerio de la evangelización mundial. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Para qué cumplió Él este ministerio? Entonces, vemos que Jesús el Cristo cumplió este ministerio. ¿Para qué? Para que las personas creyeran que Él era el Cristo de Dios. Entonces, que no era cualquier Jesús que estaba por ahí
predicando y enseñando, no, era para que creyeran que Él es Jesús el Cristo. Entonces vemos que Jesús el Cristo cumplió el ministerio de la evangelización mundial. Jesús el Cristo hizo muchas señales. Jesús el Cristo hizo milagros, señales, y vemos que Él, ¿qué era lo que Él hacía? En primer lugar, Él recorrió. ¿Y qué era lo que Él hacía durante su recorrido? Dice que Él iba por ciudades, por pueblos, por veredas. ¿Y qué era lo que Él hacía durante su recorrido? Él anunciaba el evangelio del reino, anunciaba el evangelio del reino. Él anunciaba que se arrepintieran y creyeran, que era lo que tenían que creer, que ciertamente Él era Jesús, el Cristo. Y no solamente anunció el evangelio del reino, sino que también hizo ¿qué? Sanidades, sanó enfermos, hizo muchas sanidades. Vemos que también revivió ¿a quién? Revivió a Lázaro. Vemos que también Jesús el Cristo revivió a Lázaro, también multiplicó grandemente peces y panes. ¿Para qué? Para alimentar a multitudes. Entonces vemos que Él hizo todo esto con un solo propósito, que era lo que Jesús el Cristo estaba haciendo. Jesús el Cristo estaba dando cumplimiento al ministerio de la evangelización mundial. Entonces, por eso Él recorría y anunciaba el evangelio del reino y hacía todo esto. ¿Para qué? Para que creyeran que Él era el Cristo de Dios, porque es que este es el propósito, el único propósito por el cual se cumple la evangelización mundial, es para que las personas crean que Jesús es el Cristo. ¿Para qué? Para salvación. Este es el único propósito realmente por el cual Jesús el Cristo cumplió este ministerio. Jesús el Cristo cumplió el ministerio de la evangelización mundial. ¿Y para qué cumplió este ministerio? Para que las personas creyeran que ciertamente Él es Jesús el Cristo. ¿Para qué? Para salvación. Porque únicamente creyendo que Jesús es el Cristo, se tiene la salvación y la vida eterna. Por eso la necesidad, niños, de cumplir este ministerio en la evangelización mundial. Porque ¿qué es lo que anunciamos? Anunciamos el único mensaje que está en todas las escrituras, que Jesús es el Cristo y es para que se crea. ¿Para qué? Para salvación y vida eterna. Entonces vemos que no solamente Jesús el Cristo anunció, cumplió este ministerio de la evangelización mundial. Vemos que vamos a dar lectura acá en Efesios capítulo 4, versículo del 11, Efesios 4, del 11 al 13. ¿Qué dice Efesios del 11 al 13? Dice, y Él mismo constituyó, ¿quién? Jesús el Cristo. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice acá, a fin, o sea, ¿cuál es el propósito? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de el Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Dice que Jesús el Cristo constituyó, o sea, constituyó quiere decir que dio. ¿Y qué fue lo que dio? Dio dones o talentos, porque cuando hablamos de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, estos son ¿qué? Son dones o talentos. Estos son los principales dones o talentos que el Señor dio. ¿Y para qué? Dice que esto es para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes son santos, niños. Los grandes, pequeños y grandes que hemos creído que Jesús es el Cristo, que tenemos esta fe en nuestro corazón, somos esos santos. Y entonces, ustedes niños tienen que ser perfeccionados con el pacto de Dios. ¿Para qué? Para cumplir esta obra mayor, para cumplir el ministerio de la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque es que no podemos ir a hablar
a las personas, usted niño, no le pueden ir a hablar a un niño o a una persona adulta. No es que usted tiene que creer en Jesucristo, no. Es que todos tenemos que hablar una misma cosa. Tiene que haber una unidad en la fe y el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todos ustedes niños tienen que estar unidos en esta fe y en este conocimiento. Todos, grandes, pequeños y grandes, tenemos que conocer y creer que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque es que con este mensaje es que vamos a cumplir el ministerio de la evangelización mundial. Esto es lo que ustedes niños tienen que ir a anunciar a las personas, tienen que proclamar a las personas el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Con este mensaje es que cumplimos el ministerio de la evangelización mundial, porque este es el único mensaje que da salvación al hombre, que es lo que le tenemos que decir a las personas, a los niños, ustedes, ¿qué es lo que le tienen que decir a otros niños? Que tienen que creer que Jesús es el Cristo para ser salvos. Entonces vemos que por eso dice que Jesús el Cristo constituyó apóstoles, profetas, maestros, estos son los dones o talentos. Y entonces vemos acá, vemos a estos apóstoles, porque es que Jesús el Cristo los enseñó, los instruyó. Estos eran verdaderos, ¿qué? Verdaderos apóstoles. Vemos acá al apóstol Pedro, vemos al apóstol Juan, vemos al apóstol Pablo. ¿Y cuál era la fe que había en el corazón de ellos? ¿Qué era lo que ellos creían? Ellos creían firmemente que Jesús es el Cristo. Ellos no tenían otra fe. Y no era que Pablo creyera en Jesucristo y Pedro en Jesús de Nazaret. No. Ellos creían firmemente que Jesús es el Cristo. Y entonces este es el mensaje con el cual ellos cumplieron el ministerio de la evangelización mundial. Ellos predicaron en todo lugar, en todo su recorrido que hicieron, porque Jesús el Cristo les dijo, vayan y prediquen este evangelio del reino a toda criatura, a toda criatura. Vayan y cumplan que el ministerio de la evangelización mundial. Era la fe con lo que ellos corrieron. Y cuál fue el mensaje que ellos proclamaron en todo momento, en todo lugar, que Jesús es el Cristo. ¿Para qué? Para que las personas creyeran. Y la escritura dice que todo aquel que cree es salvo. Entonces vemos que este es el mensaje que ellos proclamaron en todo lugar, que Jesús es el Cristo. Ellos eran verdaderos apóstoles, tenían en su corazón la fe de creer que Jesús es el Cristo. Con esta fe corrieron y cumplieron la evangelización mundial. ¿Para qué? Para que las personas creyeran. Este es el propósito, que las personas creyeran que Jesús es el Cristo para salvación. Es que este es el propósito del ministerio. Y el ministerio es la evangelización mundial. Este es el ministerio que cumplió Jesús el Cristo, que cumplieron los apóstoles, discípulos de la iglesia del primer siglo. ¿Y todo esto con qué propósito? Que creyeran que Jesús es el Cristo. Entonces, estos eran verdaderos apóstoles, verdaderos apóstoles. Y vemos que habían apóstoles y habían profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero hoy en día, pues vemos que abundan, que es lo que abunda hoy en día. Hoy en día abundan predicadores, hoy en día abundan en todo el mundo, no solo en Colombia, en todo el mundo, que es lo que abunda. Pastor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, por todo el mundo hay. Pero, ¿qué es lo que predican? ¿Qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que están haciendo? Y ellos dicen que están cumpliendo la evangelización mundial. Pero ¿será cierto esto? ¿Será que ciertamente están cumpliendo la evangelización mundial? No. ¿Por qué? Porque es que ellos no están predicando con las escrituras, no están enseñando con las escrituras que Jesús es el Cristo. Aquí vemos este pastor y vemos que está allí en el púlpito y tiene su Biblia abierta. Pero, ¿qué está enseñando este pastor? Él no está predicando, no está enseñando el verdadero evangelio, el mensaje que tiene que ser predicado. Hoy en día estos pastores, profetas, hablan de muchas cosas. Y no es que la Biblia hable de muchas cosas, no. La Biblia tiene un solo mensaje, desde Génesis hasta Apocalipsis. El único mensaje de todas las escrituras
es que se crea que Jesús es el Cristo. Entonces vemos que ellos no están predicando esto. Vemos que también hay muchos maestros que enseñan en las escuelas dominicales, pero ¿qué están enseñando estos maestros en las escuelas dominicales? Bueno, niños, hoy vamos a hablar acerca del arca de Noé, vamos a colorear los animalitos, coloreelo el color que usted quiera, vamos a cantar la canción de Noé, vamos a cantar la canción del padre Abraham, vamos a hablar de esta historia. ¿Será que esto es lo que necesitan oír los niños hoy en día? Historias bíblicas, canciones del arca de Noé, del padre Abraham, de todo esto. No, eso no es lo que necesitan escuchar los niños hoy en día. Es que los niños necesitan oír el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Es que los niños de África, los niños de Asia, los niños de Europa, los niños de América, de los diferentes continentes y naciones de la tierra, ¿qué es lo que ellos necesitan oír? Ellos necesitan oír que les enseñe el único mensaje de toda la Biblia, que Jesús es el Cristo. ¿Para qué? Para que todo niño que crea que Jesús es el Cristo, pues sea salvo. Pero vemos que esto no está ocurriendo hoy en día. ¿Y por qué? Porque vemos lo que sucede y vemos a este personaje, Satanás. Satanás es el que tiene a los predicadores cegados, les ha cegado el entendimiento. Aquí vemos a Satanás, es que Satanás es el que los gobierna. Satanás los gobierna. Él es el que gobierna a los pastores, evangelistas, profetas. ¿Qué dicen los profetas? El Señor te dice que lo que tanto le has pedido vas a tenerlo. No, es que eso no es lo que dice la Escritura, que es lo que dice Dios, que tenemos que creer que Jesús es el Cristo para salvación. Entonces vemos que hoy en día los predicadores están cegados. ¿Por qué? Por Satanás les ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio, para que no conozcan, para que no crean, para que no prediquen, tampoco enseñen el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Y esto es muy lamentable lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, ¿qué son estas personas? Estas personas son mentirosos. La Biblia dice claramente que el que no predica, el que no cree que Jesús es el Cristo es un mentiroso, un anticristo, es un falso. ¿Son falsos qué? Falsos predicadores, son falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas. ¿Por qué? Porque el que no predique que Jesús es el Cristo es un mentiroso, es un falso predicador. Entonces vemos que esto es sumamente grave, porque es que la Biblia es muy, Dios es muy claro y muy preciso, es decir, cuál es el único propósito de las Escrituras. Es que el único propósito de las Escrituras es que se crea que Jesús es el Cristo. Entonces, nosotros podemos ver que Jesús es el Cristo y los apóstoles cumplieron el ministerio de la evangelización mundial con un solo propósito. ¿Cuál fue el propósito con el cual ellos cumplieron la evangelización mundial? Con el único propósito que se tiene que predicar, testificar hasta lo último de la tierra que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿para qué? Para que las personas crean, para que las personas crean que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que tiene que creer el niño? ¿Qué es lo que tiene que creer eh, los pequeños, los grandes? Que Jesús es el Cristo. Entonces vemos claramente que el único propósito del ministerio es que se crea que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque es que en la evangelización mundial, pues, ¿cuál es el mensaje que se da en todas las naciones? ¿Cuál es el mensaje que van a ir a dar los pastores que van para el África, que van para Asia, que van para Europa, que van para el continente americano? El único mensaje que ellos tienen que predicar, enseñar, proclamar a los niños, a los pequeños y a los grandes, es que Jesús es el Cristo. ¿Para qué? Para que crean, para que todo aquel que crea sea ¿qué? Salvo. Entonces, vemos que el ministerio que cumplió Jesús el Cristo, que cumplieron los apóstoles, discípulos de la iglesia del primer siglo,
Es que ellos cumplieron el ministerio de la evangelización mundial. Este fue el único propósito, ese es el único propósito del ministerio de la evangelización mundial. Es predicar, es proclamar el único mensaje que está en todas las escrituras, que Jesús es el Cristo. ¿Para qué? Para que los niños crean en todas las naciones de la tierra, porque este es el único mensaje que da salvación al ser humano. Por eso es necesario, niños, cumplir este ministerio de la evangelización mundial. Vemos que la evangelización mundial se cumple con el evangelio de la Biblia, con el evangelismo de la Biblia. Entonces vemos que el único mensaje que tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra es que Jesús es el Cristo. Con este mensaje cumplimos el ministerio de la evangelización mundial, para que los niños crean, sean salvos. Es para salvación que se cumple este ministerio de la evangelización mundial, es para salvación que se proclama el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo, para que el que crea sea que sea salvo. Entonces, si creemos, ¿qué pasa? ¿Será que simplemente creemos y ya? ¿Qué pasa en el niño que cree? No es que si creemos precisamente, porque no es creer de cualquier manera, si creemos precisamente que Jesús es el Cristo, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el beneficio? Porque creer precisamente es tener la fe del consumado, es creer que absolutamente todo está resuelto. Este niño que tiene esta fe del consumado, pues no tiene ningún problema, ¿cierto? Entonces el niño que tiene esta fe, los pequeños, los grandes que tenemos esta fe, ¿qué sucede? Entonces vemos que hay beneficios muy grandes, bendiciones muy grandes. ¿Y cuáles son? Entonces vemos acá, el que tiene esta fe, que cree firmemente que Jesús es el Cristo, ¿qué tiene? En primer lugar, tiene los verdaderos y gravísimos problemas resueltos. Todo está resuelto para el niño que tiene esta fe. ¿Qué más tiene? Tiene la vida eterna, tiene la vida eterna, tiene la verdadera luz, tiene la verdadera luz, Jesús el Cristo, que ahora mora en el corazón del niño. ¿Y qué más tiene? Es un hijo de Dios. Entonces no es cualquier cosa realmente. Tener esta fe, creer precisamente que Jesús es el Cristo, pues nos hizo libres de los gravísimos problemas, tenemos la vida eterna, tenemos la verdadera luz que Jesús el Cristo, resplandeciendo en cada uno de nosotros, y somos hijos de Dios. Entonces vemos que esto es sumamente grandioso, el tener estos beneficios, el creer precisamente que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Todo niño que tiene esta fe en su corazón, todo niño que cree precisamente que Jesús es el Cristo, pues es un niño que tiene todo resuelto. Es un niño que puede dar cumplimiento a la obra mayor. Entonces, el niño que tiene esta fe en su corazón, ¿qué es lo que cumple? Cumple la obra mayor, cumple la obra más importante aquí en la tierra. Entonces vemos acá cuál es esa obra mayor, cuál es ese ministerio que cumple el niño que tiene esta fe, el niño que ha creído que Jesús es el Cristo, el niño que tiene todo problema resuelto. Entonces cumple el ministerio de la evangelización mundial, cumple este ministerio, el niño que ha creído que Jesús es el Cristo, cumple el propósito del ministerio. El niño que tiene esta fe cumple el propósito del ministerio, y el ministerio es la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque todos los niños de la tierra, o sea, tienen que estar unidos en la fe y el conocimiento. ¿Cuál es la fe y cuál es el conocimiento? Que Jesús es el Cristo. Entonces está la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, porque todos tenemos que hablar una misma cosa, una fe, un Señor, una fe, una misma cosa, tenemos que hablar todos, pequeños y grandes. ¿Qué es lo que tienen que proclamar los niños en Colombia que han creído que Jesús es el Cristo? ¿Qué es lo que tienen que proclamar los niños en el África que creen que Jesús es el Cristo? ¿Qué es lo que tienen que proclamar los niños en Asia, los niños en Europa, los niños en América?
los niños que han creído que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que ellos tienen que proclamar? ¿Qué es lo que tiene que salir de su boca? Que Jesús es el Cristo. Este es el mensaje que tiene que ser anunciado hasta lo último de la tierra, porque este es el único mensaje que da salvación a la humanidad, que da salvación al niño que cree que Jesús es el Cristo, que da salvación a la niña que cree que Jesús es el Cristo, que da salvación al joven, al adulto, al anciano. Este es el único mensaje. Con este mensaje es que cumplimos el ministerio de la evangelización mundial. Entonces, vemos claramente que los niños que tienen esta fe, que los niños que han creído que Jesús es el Cristo, son los únicos, los únicos, los únicos. Porque pueden haber muchos niños corriendo por diferentes naciones junto con adultos, diciendo que están cumpliendo la evangelización mundial, pero sabemos que no es así. Vemos los de la mezcla, están corriendo, los de la mezcla, pequeños y grandes. Pero ¿será que ellos ciertamente están cumpliendo la evangelización mundial? No. ¿Por qué? Porque no están predicando, no están proclamando el único mensaje que tiene que ser predicado, que tiene que ser proclamado hasta lo último de la tierra. El mensaje que está en todas las escrituras. ¿Y cuál es ese mensaje? Entonces, el mensaje que está en todas las escrituras, ¿cuál es? El mensaje que está en toda la Biblia, que dice, recordemos lo que dice Juan 20:31. Acá se define de una manera muy clara, muy precisa, para qué fue escrita la Biblia. Dice, pero estas se han escrito, ¿para qué? Acá dice claramente para qué fue escrita la Biblia. No es para que anunciemos a Jesucristo, no. Acá dice claramente, pero estas se han escrito para que creáis, para que creáis. ¿Y qué es lo que tienen que creer los niños? ¿Qué es lo que tienen que creer los pequeños y los grandes? Dice que para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por esto es que la evangelización mundial se tiene que cumplir, se tiene que proclamar este único mensaje hasta lo último de la tierra, que Jesús es el Cristo, para que se crea, porque esto fue lo que Jesús el Cristo envió a predicar. Por eso él dijo, vayan y prediquen el evangelio del reino a toda criatura. El que crea sea salvo. Entonces, vemos acá, entero nuevamente, ¿quién es el que cumple este ministerio de la evangelización mundial? ¿Quién es el único que puede cumplir este ministerio de la evangelización mundial? El niño que cree que Jesús es el Cristo. Entonces, el niño que cree que Jesús es el Cristo cumple el ministerio de la evangelización mundial. El niño sale y entonces, ¿qué es lo que tiene que anunciar en los diferentes continentes? ¿Qué es lo que él tiene que proclamar? ¿Qué es lo que tienen que proclamar pequeños y grandes en las diferentes naciones? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo. Con esto cumplimos este ministerio de la evangelización mundial. Este es el evangelio de la Biblia, este es el evangelio de la Biblia, este es el único mensaje que tiene que ser proclamado hasta lo último de la tierra, porque es el mensaje que da salvación a todo aquel que cree. Este es el mensaje que prepara que el regreso de Jesús, el Cristo, a la tierra. Entonces vemos que este es el único mensaje que prepara el regreso de Jesús, el Cristo, a la tierra. Y por eso es mundial, porque hablamos de mundial, porque abarca todas las naciones de la tierra, porque este mensaje de Jesús es el Cristo, es el que tiene que ser predicado en todas las naciones de la tierra, para que crean, para que los que creen tanto pequeños como grandes sean salvos. Este es el propósito, el único propósito por el cual se proclama este evangelio hasta lo último de la tierra, es para salvación de todo aquel que cree. Entonces, terminada la evangelización mundial, pues Jesús el Cristo regresa. Entonces, podemos ver claramente que el único propósito de la Biblia y del ministerio, teniendo en cuenta que el ministerio es el cumplimiento de la evangelización mundial, que la tenemos que cumplir pequeños y grandes. Entonces, el propósito del ministerio
El propósito de la Biblia y del ministerio es para que es uno solo. ¿Cuál es? Es que se crea que Jesús es el Cristo. Por eso es que lo que tenemos que proclamar en todas las naciones es el único mensaje que está aquí en la Biblia. ¿Cuál es el único mensaje que está en todas las escrituras? Que Jesús es el Cristo. Con este mensaje cumplimos la evangelización mundial. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que crea. El que crea es salvo, tanto pequeños como grandes. El que crea que Jesús es el Cristo es salvo, es libre de Satanás, del pecado y de la separación eterna con Dios y tiene la vida eterna, tiene la salvación y la vida eterna. Entonces, el propósito de la Biblia y del ministerio es uno, que la gente crea que Jesús es el Cristo para salvación. Las personas crean que Jesús es el Cristo. ¿Para qué? Para tener salvación y vida eterna. Que quería compartir con ustedes niños hoy, porque ustedes niños también han creído que Jesús es el Cristo. Son niños que ya están también hablando acerca de este evangelio. Son niños que ya están también anunciando este evangelio. Entonces, pues, oramos por todos ustedes niños, porque ustedes son sumamente importantes, porque ustedes también ayudan al cumplimiento de este ministerio. Ustedes también, los que han creído que Jesús es el Cristo, ustedes todos son muy importantes para el cumplimiento del ministerio de la evangelización mundial. Entonces, nos gustaría escucharles. Vemos acá, allí, la niña Isabela. Acá dice Isabela. Damos paso a la niña Isabela para que nos diga qué pudo entender en esta mañana. Gracias, maestra, por compartirnos este mensaje. El objetivo de la Biblia es creer que Jesús es Cristo. El objetivo y el ministerio de la Biblia es creer que Jesús es el Cristo. Gracias, Maranata. Muy bien, este es el único propósito del ministerio, de la Biblia y del ministerio. Que las personas crean que Jesús es el Cristo. Bueno, damos paso. El objetivo de la Biblia y el ministerio. Damos paso a Eva Luna, allí en Arauca. Adelante, Eva Luna, bienvenida. Maranata, Jesús es el Cristo. Muchas gracias, maestra Eunice, por habernos compartido el movimiento de la palabra que Jesús es el Cristo. Hoy lo que yo pude entender fue que hablaron del objetivo de la Biblia y el ministerio. La Biblia se escribió para que los humanos y los niños crean que Jesús es el Cristo. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, no para que creamos en Jesucristo ni en otro Jesús, solo que Jesús es el Cristo. El ministerio es para que la gente y los niños crean que Jesús es el Cristo. Jesús el Cristo predicó que es el Cristo. Juan predicó que Jesús es el Cristo. Pedro predicó que Jesús es el Cristo. Pablo predicó que Jesús es el Cristo. ¿Qué tenemos que creer los niños? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Que es el escogido, el apartado, el ungido de Dios, que vino a resolver los tres problemas gravísimos del hombre: Satanás, el pecado y la separación eterna con Dios. Ya lo hizo y resucitó de forma completa, perfecta y eterna. Eso fue lo que yo pude entender, Maranata. Jesús es el Cristo. Muy bien, Eva Luna, muy bien. El propósito
de la Biblia y del ministerio. Bueno, vamos a darle paso allí a Islote, un niño que está allí con Samuelito. Adelante, por favor. Bienvenido. Jesús es el Cristo. Buenos días para todos. Dylan se llama Dylan, entonces él va a decir lo que va a entender el día de hoy. Bueno, lamentablemente no se le pudo escuchar lo que habló el niño. Y bueno, damos gracias a nuestro Señor Jesús el Cristo, gracias por todos los niños que pues, levantaron su mano. Seguimos orando por ustedes, tendrán otros tiempos donde pues quisiéramos escucharlos a todos, pero vemos que el tiempo es corto. Pero qué bueno que hayan podido estar ahí atentos, que hayan podido escuchar el mensaje. El propósito de la Biblia del ministerio es que creamos que Jesús es el Cristo. Entonces seguimos orando por ustedes porque ustedes son discípulos que están ayudando a cumplir este ministerio de la evangelización mundial. Son discípulos muy valiosos, tanto los niños de Colombia como los niños de las demás naciones y niños que vendrán. Mensaje al Evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Entonces, invitados a continuación, seguimos proclamando el Evangelio de Dios a través del culto que viene ahora a las 10. Entonces, muchas gracias a todos. Solo Jesús es el Cristo y regresa en nuestros días. Un abrazo para todos y les amamos. En Jesús el Cristo, mis amados niños y niñas. Jesús es el